gracias Alejandro, gracias por siempre estar cerca de nosotros. Y realmente el evento de Logistics Summit, sí es verdad, como bien dice Norma, es la exposición de logística en México. Es llamativo y además es interesantísimo ver cómo cada vez crecen, innovan en nuevas formas, en nuevas expresiones, en nuevas posibilidades dentro del propio desarrollo. Felicidades, felicidades siempre por su esfuerzo. Hoy, para nosotros es un gusto. Cuando pensábamos en lo que queríamos hacer para esta conferencia, para este desayuno, pensábamos en tratar de combinar dos grandes temas, el tema de la logística y el tema de la administración de proyectos. Y le hemos nombrado así para la conferencia del día de hoy: cómo implementar la estrategia organizacional y no morir en el intento. Es para mí un enorme gusto tener aquí a Roberto Poledo. Roberto si ustedes buscan la administración de proyectos México, va a salir pronto Roberto. O sea, aparece las primeras 2 o 3 líneas, ahí está Roberto siempre. Es la persona de administración de proyectos en México, tan simple como eso. Es instructor y consultor en Project Management con más de 20 años de experiencia. Roberto es socio director de Alfa Consultoría, empresa PMI Red. Es coordinador del diplomado en administración de proyectos en el ITAM e instructor para el BID. Ha impartido cursos y conferencias sobre este tema en 15 países. Es miembro del Consejo Directivo de PMI a nivel global, certificado por el Instituto de Directores del Reino Unido. Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por el ITAM. Es, por supuesto, PMP certificado. Es un gusto tenerte aquí y es un gusto ver todo el desarrollo que has tenido en estos años recientes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad, Manuel, por la invitación. Muy contento de participar con ustedes. Gracias a Beatriz, gracias a los consejeros. Cuando me invitó, me dice: oye, te quiero invitar a dar una plática para el CONALOG. Me dice: lo único es que no te vamos a pagar, ¿no? Dije: bueno, está bien, no importa, porque yo estoy acostumbrado a este tipo de charlas, porque tengo muchos años, 15 años perteneciendo a otro gremio, que es el gremio de los directores de proyectos, y siempre he apreciado mucho la posibilidad de platicar con otras personas que se dedican a lo mismo que yo, así que es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya les platico, Manuel, que mi especialidad es este tema de la administración de proyectos, o como últimamente se le ha estado llamando, que es el tema de implementación de la estrategia. A final de cuentas, en los últimos años se ha reconocido que este tema de los proyectos es básicamente un tema que nos ayuda en las organizaciones a implementar mejor las estrategias que probablemente a alguien se le ocurrieron y dijeron: este es el nicho de negocio al que nos tenemos que enfocar, esta es la grandiosa idea que tengo respecto a la estrategia de la organización, solo hay que implementarla. Y la implementación básicamente se hace a través de proyectos. Y este tema, la verdad es que es un tema que se ha vuelto importante, se ha vuelto relevante, motivo de estudio, motivo de pláticas, no necesariamente porque esté de moda, sino por la época en la que vivimos. Si ustedes se fijan, los cambios que ha sufrido las sociedades en los últimos años realmente han sido súper interesantes, muy drásticos y cada vez más rápidos. Mucha gente habla que hoy en día vivimos en una era de la disrupción, y esto no hay otra parte donde se vea más que en las organizaciones, en las empresas. ¿Cuántas empresas han visto ustedes que en los últimos años parecían ser muy sólidas, parecían tener un negocio muy interesante, y de repente de un día para otro ya no existen porque alguien más tomó su negocio? Todo el tiempo tenemos que estar pensando en las empresas en las que trabajamos, ¿quién podría venir y tomar el negocio que yo estoy llevando a cabo? Porque hay alguien allá afuera que está probablemente pensando en una mejor manera de hacer las cosas y además tiene mejor capacidad para implementarlas. Entonces todo el tiempo tenemos que estar pensando en esas dos cosas que están alrededor de nosotros. ¿Quién puede tener una mejor idea y quién puede tener una mejor capacidad para implementar esa idea, que es lo que estamos haciendo actualmente en esta organización, y que por lo tanto pudiéramos ser víctimas de la disrupción? Déjenme empezar la presentación con una frase que últimamente también se ha vuelto muy de moda y que ya tiene muchísimos años. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Escocia, en la ciudad de Edimburgo, que es bien bonita, si algún día pueden ir, vayan. Y ahí uno de los hijos pródigos de esa ciudad es Charles Darwin, que allí estudió, y por todos lados hay referencias a él. Y hablan mucho de este libro que él escribió hace ya muchísimos años, que se llama El origen y la evolución de las especies, de la cual se desprende esta frase que se ha vuelto muy famosa y se ha vuelto muy de moda recientemente, pero casualmente no para referirse a la evolución de las especies, sino para referirse a las empresas, para referirse a las organizaciones.
y que dice que no necesariamente la empresa más fuerte, la más consolidada, o la especie más fuerte o más consolidada es la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y ese es el tema que decíamos hace un momento. Las cosas están cambiando tan constantemente que tenemos que preparar o blindar a nuestras organizaciones para que sepan cambiar. Y saber cambiar tiene que ver con esos dos temas que vamos a abundar en ellos, que es definir una estrategia y saberla implementar. Las empresas todo el tiempo están evolucionando y las que no evolucionan mueren. Hay muchísimos ejemplos de los cuales vamos a platicar algunos el día de hoy, de cómo empresas que no vieron venir los cambios tecnológicos, las disrupciones que se presentaban en el mercado, hoy en día ya no existen y dejaron de la mesa muchísimos millones de dólares. Este es un tema que afecta tanto a nuevas empresas como a empresas consolidadas. No sé si hace algunos meses vieron este artículo que salió en el Financiero, que hablaba acerca de los resultados de un estudio que llevó a cabo el INADEM, este instituto de reciente creación aquí en México, que se llama el Instituto Nacional de Emprendedores, y que decía que de todas las nuevas empresas, después de 3 años de haberse formado, solamente una cuarta parte de ellas sobrevive. El 75% de los nuevos emprendimientos que se llevan a cabo en México no tienen éxito después de 3 años, es decir, la sustentabilidad de las nuevas empresas en México es bajísima. Y este es un dato de México, pero pudiéramos hablar más o menos de números similares en otros países. Habrá países que tengan mejores números, habrá países que tengan mejores, pero tampoco estamos tan lejos. La pregunta aquí es, ¿por qué las empresas no sobreviven? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Cuál creen que sea la principal causa por la que una nueva empresa no sobrevive después de los primeros 2 o 3 años? ¿Qué dirían? ¿Por ahí alguna idea? Porque falla en poder implementar su plan de ejecución. Eso puede ser seguramente una. ¿Qué otra se les ocurre? Porque justamente no tienen un plan de... No tienen un plan de largo plazo. ¿Qué otra más? ¿Por ahí alguna otra idea? Porque no analizamos a la competencia. Puede ser también. Fíjense, ¿saben cuál es la principal causa, la primera reportada? Porque al emprendedor o a los emprendedores a los que decidieron poner esa empresa se les acabó la lana. Esa es normalmente la peor de todas, ¿no? Oye, vamos a poner una empresa, Manuel, vente entre tú y yo y tengo esta gran idea. Pues yo tengo un dinerito aquí guardado, pero resulta que en unos 2 meses debemos estar generando dinero, y no es cierto. Pasan meses, no generamos ingresos y finalmente nos quedamos sin dinero, pues hay que pagar las escuelas, hay que pagar la hipoteca y entonces decidimos regresar al trabajo en el que estamos. Esa es una causa asociada a una falta de planeación. Esa es la principal. El 75% de esas empresas que fallan, ese 75% esa es la causa reportada. Sin embargo, hay otras que son bien interesantes. Fíjense en estas que están aquí en este texto. No suman 100 porque son todas las causas reportadas. Pero además de que el dueño se quedó sin lana, las empresas fallan por la falta de indicadores objetivos claros de negocio con un 48%, es decir, la mitad reportadas. Una planeación deficiente, que por ahí mencionaron ustedes, un 44%. Problemas en la ejecución o fallas en la hipótesis de negocio y oportunidades de mercado con el 43%. Entonces, fijan otra vez, revisamos más o menos estos dos temas. Falta de planeación, falta de definición de la estrategia y problemas en la ejecución de la misma. Ahora, lo interesante es que no solamente las nuevas empresas tienen este tipo de retos, también las empresas consolidadas. Y esto se está viendo mucho hoy en día precisamente por ese tema del que hablamos de la disrupción, la era de la disrupción. Déjenme enseñarles una fotografía, no sé si alguna vez la hayan visto. ¿Alguna vez habían visto a este señor? Digo, no es fácil reconocerlo con la cara así tapada, pero este señor se llama Stephen Elop y era el CEO de Nokia. Esa foto se la tomaron cuando él dio la conferencia de prensa anunciando que finalmente le vendían a Microsoft toda la división de teléfonos celulares de Nokia porque la empresa básicamente estaba quebrada. Y entonces cerró su presentación con esa frase que está ahí, que dice, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Y después de eso se echó a llorar. Y cuenta la leyenda, he buscado el video en Google, pero no lo he encontrado en YouTube tampoco, que junto con él todos los vicepresidentes de Nokia, la mayoría de ellos también se sentaron a llorar enfrente de todos los asistentes a la conferencia de prensa. También si me encontré el video no lo pondría aquí porque sería medio deprimente que les decía aquí a todos los vicepresidentes llorando, pero bueno, lo que es interesante es la anécdota. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién de ustedes tiene un teléfono Nokia? ¿A quién le parecía un muy buen teléfono? Nadie dijo, todos son menos veteranos que yo. No, sí, no sé, eran unos aparatazos, ¿no?
Se te caía del segundo piso y no le pasaba nada. Era una de las empresas más sólidas y admiradas del mundo. Tenía en algún momento dado el 60% de participación de mercado en los teléfonos celulares. ¿Qué le pasó a esta empresa? ¿Ustedes creen que esa frase, si acierta, realmente no hicieron nada mal y de todos modos perdieron? ¿Ustedes creían? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen que no se haya desaparecido? ¿Y qué hizo la competencia que no logró hacer Nokia? ¿Cómo? Innovación, puede ser un tema de innovación, puede ser un tema de qué. Encontró las deficiencias de ellos y sobre eso construyó. Y además lo hicieron de una forma bastante acelerada. El declive de Nokia se dio en menos de 2 años. 2 años para una empresa que tenía 60 años y que tenía una participación de mercado como la tenía, realmente es muy poco. Déjenme platicarles otros 2 ejemplos y algunas historias que me parecen interesantes respecto de empresas que también ya no vemos el día de hoy entre nosotros. Una de ellas, que seguramente todos los que vivimos en México recordamos muy claramente, es esta que están viendo en la pantalla, Blockbuster Video. En un momento dado, esta empresa, en particular en México, era muy admirada. Si se acuerdan, cuando entró Blockbuster Video a México, arrasó completamente con la competencia. Todos estos que había videocentros y negocios familiares, los borró completamente el Papa, y era una empresa que tenía una participación de mercado altísima, cerca del 80%. ¿Dónde está hoy en día Blockbuster? ¿Alguien sabe qué ha pasado con Blockbuster? La empresa está completamente quebrada. La empresa ya no existe, no vale nada. Fíjense, en el 2003, que fue su año más bueno, fue cuando alcanzaron su mayor capitalización de mercado. La empresa llegó a valer $5,000 millones. Hoy en día no vale nada, vale cero. ¿Por qué desapareció Blockbuster? Pareciera obvia la pregunta, pero reflexionemos un poco acerca de qué tipo de disrupción enfrentó Blockbuster. ¿Qué se les ocurre? Netflix. Ahora, ¿quién de ustedes tiene una cuenta de Netflix hoy en día? Todos. Prácticamente todos. ¿Saben cuánto vale Netflix hoy en día? $69,000 millones. La primera vez que yo puse algunas de las láminas de esta presentación, que las organicé, fui a internet, esto fue en el 2016, fui a Google y busqué la capitalización de mercado de Netflix. Me salió la cifra de $49,000 millones. Más o menos en octubre, noviembre del año pasado la actualicé y dije, por curiosidad voy a ver qué tanto ha crecido el valor de capitalización de Netflix. Y me encontré con esa cifra, 69,000, y dije, no puede ser, algo anda mal aquí, no, una empresa no puede crecer un 30% en un solo año. Y entonces volví a checar el valor del verano del 2016, volví a checar el de ahorita, y dije, no, pues sí, la empresa creció en valor de capitalización $20,000 millones en un poco más de un año. Y eso básicamente tuvo que ver con el proceso de internacionalización que ha sufrido. En Estados Unidos prácticamente tienen el mercado, han llegado a la cuota de mercado que pueden llegar, y entonces su crecimiento en los años recientes se ha dado básicamente en otros países. Déjenme contarles 2 historias interesantes. Yo no sé si alguna vez ustedes han oído hablar de esta anécdota, pero en algún momento dado, la persona que fundó Netflix, en el desarrollo de la empresa, estaba teniendo muchos problemas para firmar los contratos de distribución con los estudios que producen las películas. No le hacían caso, decían, no, pues si yo tengo ya contrato con Blockbuster, que es el que distribuye el contenido. Y entonces a él lo que se le ocurrió fue una idea en ese momento un poco revolucionaria, y dijo, ¿sabes qué? Yo lo que necesito hacer es asociarme con alguien más. Y logró obtener una cita con el director general de Blockbuster. Y fue, y se presentó con él, y le dijo, te tengo una propuesta. Y dice, mira, tú tienes ya los contratos de distribución del contenido de las películas con todos los estudios de producción. Yo lo que tengo es una tecnología que va a permitir que las personas puedan acceder a este contenido a través del internet, a través de la red, en lugar de tener que ir a una tienda a rentar la película. ¿Por qué no nos asociamos? ¿Por qué no me compras Netflix? Yo te vendo Netflix. No sé el precio en el que se lo haya ofrecido, pero seguramente habrá sido un precio razonable. Y nos juntamos y juntamos nuestras fuerzas. ¿Y qué creen que le contestó el director general de Blockbuster? No, muchas gracias. No te necesito. Y le dijo, nosotros ya tenemos la estrategia perfectamente bien definida para subirnos al mercado de internet, para subirnos a la red y ofrecer nuestro contenido en la red a través de rentas por internet.
lo vamos a hacer en los próximos años y cuando lo hagamos te vamos a barrer a ti completamente, te vamos a desaparecer. Así que desaparécete de mi vista, ¿no? Podría ser inscrito en uno de los grandes errores que han cometido las personas en esta vida. Déjenme platicarles otra anécdota. Yo estudié, les decía ahorita Manuel, mi maestría en el ITAM, ya hace algunos años, por ahí del 2001, 2002. En aquel entonces teníamos un profesor que nos daba la clase de estrategia. Y era muy interesante su clase porque algunas clases las tomábamos allí en el ITAM, en los salones, y otras lo que hacía es que nos llevaba a diferentes empresas a oír presentaciones de directores de empresas respecto de cómo estaban manejando la estrategia. Me acuerdo que la que más disfruté fue una vez que fuimos a Grupo Modelo y nos presentaron toda la estrategia de crecimiento de la Corona y el marketing creciente, y además nos dieron cerveza, entonces la película estuvo buena. Pero bueno, otra de las presentaciones a las que nos llevaron fue con el recientemente nombrado director de Blockbuster en México. Este cuate nos hizo su presentación, nos presentó la estrategia de la empresa, cómo habían crecido, cuántos puntos de venta tenían, súper interesante. Fíjate, estamos hablando de 2001-2002. Cuando terminó su presentación, yo me acuerdo muy bien que uno de mis compañeros de la maestría le preguntó a él que cómo era posible que hubiera aceptado un trabajo en una empresa cuyo futuro estaba comprometido, porque era probable que en el futuro las personas ya no fueran a una tienda a rentar una película, sino que la pudieran bajar de internet. Yo me acuerdo que yo volteé a ver a mi compañero y le dije, pensé, ¿qué clase de pregunta tan bruta estás haciendo, no? ¿Cómo se te ocurre pensar que en un futuro vamos a poder ver las películas a través de internet? Ayer bajé un archivo Word y me tardé media hora en bajar. Entonces, claro, el bruto era yo, ¿no? Poca visión mía. Y además, me sorprendió todavía más la respuesta que le dio el director de Blockbuster de México. Me dijo, no, de hecho sí lo pregunté. En las entrevistas que tuve con los diferentes directores en Estados Unidos, una de las cosas que yo siempre pregunté es ¿cuál es nuestra estrategia para convertirnos en una empresa digital? Para convertirnos en una empresa que entrega su contenido a través de la red y no de forma física. Y lo que le dijeron fue exactamente lo que dijo el director de Blockbuster. Ya tenemos la estrategia definida, ya sabemos cómo le vamos a hacer. Y cuando lo hagamos, como somos la marca más reconocida, vamos a barrer con la competencia. ¿Y dónde está Blockbuster hoy en día? Cero. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué se les ocurre? Yo sé que no son genios, o espero que ninguno de ustedes haya trabajado en Blockbuster, ¿no? Pero ¿qué creen que haya pasado? ¿Por qué no pudieron hacer esa migración, esa transformación de ser la empresa en la que eran a ser una empresa tecnológica? ¿Y por qué hoy en día ya no existe? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún comentario por ahí? Pues que lo superó el cambio tecnológico, ¿no? O sea, no midieron la velocidad en la que la tecnología está evolucionando y al no medir no se dieron cuenta que no tenían tantos años implementados. Exacto, este es un punto importantísimo. La tecnología sí la pudieron conocer, sí la adquirieron. Contratar al cuate que te desarrolle el sistema es súper fácil, ¿no? Pero no lo hicieron con la velocidad suficiente. ¿Qué más se les ocurre? Velocidad de transición. Velocidad de transición. ¿Qué otra cosa? No conocer las necesidades del consumidor, de su cliente. Fíjate que dicen que el director de Netflix creó la empresa un día que fue a regresar una película a Blockbuster y le cobraron como $60 de recargos, ¿no? A todos nos chocaba eso. Y eso no es valor al cliente. Entonces, ese entendimiento que a lo mejor los de Netflix sí tenían, seguramente los de Blockbuster no. Un punto también. Ya por acá había otra opinión. Que no, su estrategia no era tan buena, o sí, pero no la supieron implementar. Este es el punto. La estrategia era buena. La estrategia estaba claramente definida y estaba claro el camino hacia donde iban. Donde se atoró Blockbuster fue la implementación. Y dos temas se reconocen como los más importantes relacionados a este fracaso. Uno, la velocidad. ¿Qué tan rápido lo hicieron? Y el otro, ¿saben cuál? El tema cultural, la gente. La gente realmente dentro de Blockbuster no estaba preparada para verse a sí mismos como una empresa de tecnología y no una empresa de retail. Era más importante tener muchos estrenos en cada una de las tiendas que la tecnología para entregar el contenido a través de internet. Esa transformación de ser una empresa de un tipo a ser una empresa de otro tipo es bien complicada. Y siempre pensamos que la gente cambia porque tiene que cambiar. Y resulta que no, que la gente no siempre está dispuesta a cambiar, que sacan de su zona de confort. Entonces, ese tema cultural y de las personas
es un tema importantísimo en todos los procesos de implementación de la estrategia, en todos los procesos de administración de proyectos. Déjenme platicarles otro caso y que quisiera tal vez contrastar con este. Y es otra empresa que seguramente también recuerdan. Es esta. ¿Alguna vez la vieron? Espero que sí, no están tan jóvenes, ¿no? Si están como de mi vuelo la mayoría, ¿no? ¿Se acuerdan de Kodak? Sí. Kodak en algún momento dado llegó a ser la segunda marca más poderosa, la segunda marca más valiosa en todo el mundo, solamente detrás de Coca-Cola. La capitalización de mercado más alta que tuvo Kodak fue en 1990 y era de 30,000 millones de dólares. En esa capitalización obviamente no estaba tomado en cuenta todo el valor de la marca que realmente tenía. ¿Se acuerdan? Había una cosa que se llamaba de Kodak Moment, que era uno de los eslogans más famosos de la época. ¿Dónde está Kodak hoy en día? Prácticamente desaparecida también. Todavía existe, todavía tiene un valor de alrededor de 420 millones de dólares. Y eso es básicamente por algunas patentes de algunos productos que todavía vende, pero la empresa es completamente insignificante con respecto a lo que era hace unos 20 y tantos años, ¿no? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué prácticamente desapareció Kodak? También pudiera parecer una pregunta tonta, pero reflexionemos brevemente acerca de ello. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya no tomamos fotografías? No, sí, pero ahora son todas digitales, ¿no? Pues, realmente no hay ninguna empresa a la que pudiéramos achacarle todo el tema de la fotografía digital, pero hay una empresa que es icónica, que es Instagram. ¿Quién de ustedes tiene cuenta de Instagram? O su hijo tiene cuenta de Instagram, que pudiera ser más cool, ¿no? El valor de capitalización aproximado de Instagram al día de hoy es de 50,000 millones de dólares. Y es aproximado, porque Instagram está dentro de la panza de Facebook. Facebook como empresa es la dueña de Instagram. Y son muy celosos de cómo publican los números, porque de hecho todo el mundo sabe que la marca y el producto que más está creciendo es Instagram. Facebook como plataforma, como red social, realmente está decreciendo. ¿Por qué? Porque se metió tu mamá y entonces ya no puedes publicar tus fotos de la fiesta, ¿no? Y entonces mis chavos, ninguno tiene Facebook, todos tienen Instagram, ¿no? Y cuando les digo, ¿por qué no se metieron a Facebook? No, papá, eso es para viejitos. Y yo, muchas gracias. Pero bueno, así funciona, ¿no? Pero fíjense el valor que tiene actualmente y el valor que tenía Kodak en su momento más alto. O sea, la empresa hoy en día es mucho más valiosa. Déjenme platicarles también dos historias. La primera, yo no sé si alguna vez han oído hablar, ¿saben quién inventó la fotografía digital? Kodak. Efectivamente, ellos fueron los que inventaron la fotografía digital. Kodak, como todas las empresas de antes, y fíjense que estoy siendo muy enfático en esta expresión, tenían su área de innovación y desarrollo. Y dentro de esa área de innovación y desarrollo, a la que dedicaban una parte de sus ingresos, tenían una serie de ingenieros trabajando en muchos diferentes proyectos. Uno de esos proyectos fue precisamente la fotografía digital. Imagínense en aquella época la idea de tomar una imagen y traducirla no en un papel con químicos que se transforma, sino en un archivo electrónico compuesto por bits y bytes, pues era una idea más o menos revolucionaria. Y además la forma de traducir la imagen a un archivo digital, bueno, pues ese fue el proceso que inventaron los ingenieros de Kodak. Inventaron eso y dijeron, oye, aquí hay algo bien interesante. ¿Y saben lo que hicieron los ingenieros de Kodak cuando descubrieron y cuando desarrollaron el producto de la fotografía digital? Fueron y se lo presentaron al director general de Kodak y al consejo de dirección. Y les dijeron, miren, aquí está esto, se llama fotografía digital. Tomas la foto y aparece en la pantalla con la computadora y la puedes guardar como un archivo. ¿No? Cosa que nosotros hacemos ahora todos los días, además con internet, pero bueno, de aquel entonces era como muy revolucionario. Y nosotros creemos, dijeron los ingenieros de Kodak, que esto es el futuro de la fotografía. Por lo tanto, sugerimos que Kodak dedique buena parte de sus esfuerzos y de su desarrollo como organización a este producto en particular. ¿Saben qué dijeron los directivos de Kodak? No, olvídate, guarda eso. Fíjate lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que el futuro de la fotografía es un producto que lo que va a hacer es destruir nuestro negocio. Porque si la gente va a tomar fotografías digitales, ya no vamos a poder vender papel fotográfico, que de ahí vendemos como 800 millones.
Y ya no vamos a poder vender films, ¿no? Películas. Que realmente eso es lo que hace el negocio. Las cámaras, tú sabes que las vendemos en 5 pesos, pero después el film y el papel fotográfico es lo que realmente le sale la lana. Olvídate, guárdate eso. Como ya no invertimos dinero, traten de venderle la tecnología a quien se deje, ¿no? Cóbrenle regalías. Pero nosotros nos vamos a dedicar a la fotografía que nosotros conocemos, porque ese es el negocio en el que siempre hemos estado, es el negocio que nos va a permitir sobrevivir en los siguientes años. Otro que pudiera ser inscrito en una de las grandes tonterías que han hecho los empresarios en este planeta. Déjenme platicarles otra historia. Les decía yo hace rato que soy miembro de una asociación como esta, una asociación profesional que es el PMI, el Project Management Institute, que es una asociación internacional que agrupa a todos los administradores de proyectos. El PMI, como todas las asociaciones, tiene cada año su congreso, así como el Logistics Summit que nos acaban de presentar. El PMI tiene su congreso anualmente en los Estados Unidos, que es un congreso muy grande, muy interesante. Bueno, una de las partes más interesantes de este congreso es el sábado, antes de que inicie. El sábado antes de que inicie se hace una ceremonia en la noche muy simpática que se llama los PMI Awards, ¿no? Imagínense, es una belleza. Es como los Óscares, pero de los proyectos, ¿no? Y entonces va uno de traje y toda la cosa, y hay show, ¿no? Y salen los directivos y los nominados para el premio fulano de tal son, ¿no? Claro, los premios son más aburridos, es el Project Manager del año, el mejor libro del año, el que hizo un proyecto social más impactante del año, ese es bonito. Pero el premio estelar de la noche, así como el premio estelar de los Óscares es la película del año, en los PMI Awards, el premio estelar de la noche es el proyecto del año. Y hay nominados, y al final hay un cuate que dice, and the winner is, ¿no? Esa es toda la maravilla. Uno de los primeros congresos que yo fui por ahí de 1997, 98, y hace muchos años, fue en la ciudad de San Antonio. Yo me acuerdo que por curiosidad me metí a los famosos PMI Awards, y el proyecto que ganó aquel año fue el proyecto Orión. ¿Alguna vez han oído hablar del proyecto Orión? No es tan extraño porque era un proyecto confidencial. Imagínense, no te digo cuál proyecto es. Imagínense qué tendría que hacer un proyecto para ganar el mejor proyecto del año. O sea, tiene que ser un proyecto súper bien administrado, que terminó a tiempo. ¿Cuántas veces no han oído de estos proyectos que terminan 6, 7 meses después? Que terminó dentro del costo, o sea, de acuerdo al presupuesto originalmente planteado. ¿Cuántos de ustedes les han tocado proyectos que terminan dentro del presupuesto originalmente planteado? ¿Algún valiente? Bueno, y que además entregó el producto que se supone que tenía que generar. Las mejores técnicas administrativas, todo muy novedoso, administración de riesgos, la comunicación entre todos los interesados, una maravilla. El proyecto Orión, para los que no lo conozcan, fue un proyecto que hizo Kodak junto con otras 7 empresas por allá de 1995, 96. Y el producto de dicho proyecto fue la creación de un nuevo sistema de fotografía, el sistema Advantage. No sé si se acuerdan de haber tenido una cámara Advantage que salió por aquella época, que eran unas cámaras nuevas y muy novedosas, donde el rollo de fotografía ya nomás lo echabas así, ya no tenías que enrollarlo, y era una belleza porque sacaba 3 tipos de fotos: panorámica, portada, qué sé yo. Y lo empezaron a comercializar. Algunos de ustedes habrán tenido alguna cámara Advantage durante la vida, sí, hubo algunos que sí le compraron. Ese proyecto está considerado, o ese producto, perdón, como el principio del fracaso de Kodak. Porque apostaron millones de dólares en el desarrollo de un nuevo producto fotográfico, que sí estaba bueno, sí era un buen producto, pero salió en el momento inadecuado. Lo que pasó con ese producto es que estuvo 2 o 3 años en anaqueles, y finalmente fue barrido por la irrupción de la fotografía digital. Después de muy poco tiempo de haber salido el producto, ya lo que uno quería era tener una cámara digital, no una cámara Advantage. Realmente resultó buena parte del fracaso de la empresa. Fíjense la otra visión. O sea, en el caso de Kodak, ellos sí tenían buena implementación de la estrategia, ellos sí tenían buena administración de productos, tan buena que se ganaron un premio. Pero lo que estaba completamente errado que era la estrategia. Estos 2 elementos son los que a final de cuentas juegan en el éxito sostenible de una organización en el largo plazo. Y mucho más hoy en día
donde hay todas estas disrupciones de las que hemos estado hablando. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una presentación de un autor que se lo recomiendo mucho, se llama Mark Stevenson con B chica. Tiene 2 o 3 libros, pero hay uno que tiene que estar bien simpático y muy bueno, que se llama An Optimist Tour of the Future, un tour del futuro de un optimista. Y lo que este cuate hace, es un cuate inglés que además tiene este humor que es bastante simpático, analiza todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando y lo que hace es tratar de identificar cuál será el efecto que esa nueva tecnología va a tener en la sociedad, en nuestras vidas y en las empresas. Y entonces en la presentación que yo fui el año pasado, de lo que él hablaba es de todas las industrias que están en peligro de disrupción, o como lo pudiéramos decir también en peligro de extinción. O sea, si la industria en la que ustedes trabajan está representada ahí, preocúpense, o más bien ocúpense, porque vienen cambios importantes y cambios disruptivos en esas industrias. Y lo que tenemos que hacer no es necesariamente sentarnos a llorar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que debería yo de hacer con mi organización para poder salir adelante en este mercado tan disruptivo que estamos enfrentando. Y en ese sentido es que yo quisiera compartir con ustedes una primera conclusión, una primera reflexión, en la cual me gustaría abordar un poco más en el resto de la plática. Solamente las organizaciones que conjugan estos 2 elementos, una estrategia exitosa, una buena estrategia, claramente hacia dónde van, cuál es el camino, cuál es el nicho de mercado en el que se debe desarrollar y además una capacidad de implementar o ejecutar esa estrategia, son las que pueden lograr un éxito sostenible en el largo plazo dentro de cualquier industria. Hay industrias que son menos disruptivas, pero en particular dentro de las industrias disruptivas. Pudiéramos hablar todo el día de estrategia y también pudiéramos hablar todo el día de proyectos. Déjenme platicar con ustedes hoy un poco más del tema que a mí me toca, que es el tema de proyectos. Es decir, yo parto de la base que hay una estrategia, porque sin esa no podemos ir para ningún lado. Pueden ser muy buenos en proyectos, que es el tema que vamos a ahondar un poco más a partir de ahorita, pero si esos proyectos y esa implementación no se hace en base a una estrategia exitosa, una estrategia innovadora, que realmente busca entregarle valor a los clientes, no vamos a ir para ningún lado. Esa estrategia, no voy a ahondar mucho en temas de estrategia, porque como les digo, pudiéramos quedarnos aquí todo el día, pero es punto de partida para el resto de los procesos. Y regreso al caso de Kodak, ¿no? Donde probablemente había muy buena administración de proyectos, pero había una estrategia fallida. Siempre que hago esta presentación, me dicen algunos, oye, está muy deprimente tu presentación, unos casos fallidos, ¿no? Platícanos de alguno que esté bueno. Y entonces, investigando y también haciendo algo de reflexión con respecto a las empresas que he tenido oportunidad de trabajar en los últimos años, me encontré con este caso que a mí me parece muy paradigmático y además me gusta mucho presentar un caso de una empresa mexicana, que probablemente algunos de ustedes conozcan, que es Coca-Cola FEMSA. No Coca-Cola Company, sino Coca-Cola FEMSA, que es esta empresa que embotella los productos de Coca-Cola. Pero ya no es una empresa que embotella productos de Coca-Cola, es una empresa que ha evolucionado de una forma muy interesante. También hace unos 15 o 20 años era una empresa que básicamente se dedicaba a producir bebidas carbonatadas. Pero ¿qué ha pasado con los consumidores de las bebidas en nuestra sociedad y en muchas otras? ¿Quiénes de ustedes toman Coca-Cola todavía todos los días? No sean tímidos, levanten la mano. Yo creo que la Coca-Cola es tan mala que la única forma correcta de tomar es con Bacardí. No, pero yo siempre platico la anécdota de que yo tengo 3 hermanos. Cuando mis hermanos y yo íbamos a comer a un restaurante con mis papás, yo me acuerdo que venía el mesero y nos decía, ¿qué van a tomar? ¿No? Y entonces era Coca, Fanta, Sprite y manzanita, ¿no? Y ahora voy yo con mis 3 hijos a un restaurante y me dicen, ¿qué voy a tomar? Agua y té helado. Tengo uno que se cree gringo, entonces toma té helado. Siempre vamos a un restaurante. Las nuevas generaciones, nosotros mismos hemos dejado de tomar bebidas carbonatadas porque nos han dicho que son malas, que engordan, que producen diabetes. Y esto, obviamente, Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA se dieron cuenta hace muchos años y dijeron, bueno, ¿cómo evolucionamos nuestro negocio para que no nos llegue una disrupción? Y lo primero que hicieron fue definir una estrategia, decir, bueno, nosotros no somos una empresa de embotellamiento de bebidas carbonatadas, somos una empresa de bebidas. Y por lo tanto, yo me acuerdo que alguna vez me enseñaron a mí una cosa que le llamaban los porcentajes de
participación del estómago, ¿no? ¿Cuáles son todas las cosas que nos metemos al estómago las personas en términos de bebida? Y de ahí identificaron que las personas que estaban haciendo consumiendo más agua. Y se acuerdan que desde hace muchos años empezaron a embotellar agua, siempre, que es el producto que tienen. Después dijeron, mira, la cosa está como hacia las bebidas energéticas, ¿no? Y se metieron también en ese sector. Y luego dijeron, mira, las personas consumen hoy en día mucho más jugos de frutas, que tienen la misma cantidad de azúcar que las bebidas carbonatadas, pero se sienten más naturales, ¿no? Y entonces se acuerdan que hace algunos años compraron jugos del Valle. Y una de sus últimas adquisiciones fue en el mercado de los lácteos, que es interesante, que compraron hace unos años Santa Clara. Entonces, por un lado tienes una estrategia bien definida de hacia dónde me quiero mover. Quiero ampliar el portafolio de productos para tener una mayor participación en las bebidas que la gente está consumiendo de acuerdo a las tendencias actuales. Pero además tienes una capacidad de ejecución bien interesante. Y miren, no estoy glorificando a Coca-Cola FEMSA, probablemente algunos de ustedes no hayan tocado trabajar con ellos. Es una empresa que comete muchos errores y que tiene muchos defectos como cualquier otra, pero yo lo que sí creo que tienen es una muy buena definición estratégica y además una excelente capacidad de ejecución. Y véanlo de esta forma. A ustedes que vayan al súper, los que vayan al súper, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 años iba uno al súper, al pasillo de las leches, ¿no? ¿Y qué había? Alpura, Lala y alguna que otra. Y hoy en día vas al pasillo de las leches y ¿qué te das una idea? ¿Qué estás viendo? Alpura, Lala o Santa Clara. Rápidamente han tomado una participación del mercado súper importante, obviamente basados en una capacidad logística de la empresa que es impresionante, pero sobre todo en una capacidad de ejecución que les ha permitido tomar una participación del mercado y crecer esta marca de una forma realmente importante. No tengo las últimas cifras, pero hoy en día pudiéramos hablar más o menos de que todo el portafolio de productos, la generación de ingresos de Coca-Cola está 30% en bebidas carbonatadas y tradicionales y de dieta, 30% en aguas y jugos y 20% en aguas, 20% en jugos y el restante está entrando esto de productos lactosan, que lo ha crecido de una forma bien interesante. Entonces es un ejemplo que para mí representa la conjunción de los dos temas: capacidad de generación de planeación estratégica y capacidad de ejecución. Cuando empecé hace algunos años a tratar este tema en algunas de mis clases, dije, bueno, primero lo tengo que entender yo para poderlo explicar después a mis alumnos. Y entonces una de las cosas que hice fue tratar de ser un poco pragmático y decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que tiene que hacer una empresa? Algunos pudieran pensar que esto es una sobresimplificación del proceso, pero para mí es simplemente una forma de compartir con ustedes los elementos que yo les diría que deben estar en su lugar y que deben estar formalmente implementados en las organizaciones en las que ustedes trabajan para realmente poder decir que tenemos una buena planeación estratégica y un buen proceso de ejecución. Y yo le llamo el proceso estratégico, que básicamente son 4 elementos que considero importantes. Obviamente, primero el proceso de planeación estratégica, la definición del rumbo, hacia dónde vamos, cuál es el nicho de mercado en el que nos queremos desarrollar, cuáles son mis ventajas competitivas, qué es lo que me hace diferente y predilecto por los clientes. Piensen en 2 temas fundamentales: el valor que le estoy entregando a mis clientes y la diferenciación que tengo yo con respecto a otros. Eso es lo que realmente hace una estrategia exitosa. Claro, si trajera yo aquí un experto de estrategia, se podría aventar una plática de 1 hora diciendo otras muchas cosas, pero quedémonos con esos 2 temas nada más. Esa estrategia, lo primero que tengo que hacer para poderla implementar correctamente es que la tengo que estructurar. Y la tengo que estructurar de una forma sencilla para poderla comunicar a la gente. Muchas empresas dicen hoy en día que una de las principales razones por las que no implementan bien su estrategia es porque la gente no la conoce, no se las comunicaron adecuadamente y por lo tanto no la ejecuta de forma adecuada. A eso yo le llamo el proceso de formulación de la estrategia. Poner objetivos muy claros, con indicadores, en una estructura, en un mapa, como los quieran poner, que les permita comunicarlo adecuadamente. A partir de ahí, la definición de lo que se conoce como el portafolio de proyectos, es decir, el conjunto de todas las iniciativas estratégicas que me van a permitir implementar esa estrategia o ejecutar esa estrategia. Las empresas tienen que saber en qué están invirtiendo, qué esfuerzos están llevando a cabo. Hace algunos años me acuerdo a un cliente de una empresa de seguros muy grande, que no les voy a decir cuál es para no llamarla,
Le pregunté yo, ¿cuántos proyectos se están implementando en este momento? Me dijo, no sé, déjame investigar. Fíjate, regreso una semana después, me dice, ya investigué. Fíjate que estamos haciendo como entre 40 y 60 proyectos estratégicos. Digo, ¿cómo que entre 40 y 60? Pues no es un rango, debería ser un número específico. Me dice, no, es que de mi investigación descubrí que hay muchos proyectos duplicados. Lo está haciendo esta dirección y esta otra también. Hay otros que el director dijo que era el proyecto más importante del año, que nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces, este brinco entre la definición de vamos todos para allá y realmente decir cuáles son las iniciativas y ejecutarlo, es una brecha que muchas empresas no han logrado cerrar. Y a partir de ahí es donde se generan muchos de los fracasos en la implementación de las estrategias. Otro caso de otra empresa que tampoco les digo su nombre. En su planeación estratégica decía claramente, nuestro objetivo estratégico en este año y los siguientes 3 es consolidar las ventas en nuestros puntos de venta existentes, sacarle más jugo a las tiendas que ya tenemos. ¿Y saben cuál era el principal rubro de inversión en el portafolio de proyectos? Apertura de nuevas tiendas. No, pues es que tenemos que crecer. Pues sí, pero entonces algo está mal, porque no hay un alineamiento entre lo que estás diciendo que quieres hacer y en donde estás poniendo tu dinero. Una de las primeras palabras clave aquí es alineación. Si yo digo que la empresa va para allá, en ese mismo sentido deben estar los proyectos y los beneficios que generan esos proyectos. Regreso al caso de Kodak. El proyecto súper bien hecho, en tiempo, en costo y entregando el producto que se supone que tenía que entregar. ¿Pero generó los beneficios que se supone que tenía que generar? No. Eso es lo que provocó es el fracaso en la empresa. Entonces ese, a pesar de que haya sido un proyecto bien hecho, fue un proyecto completamente fracasado. Y eso, muchos de los que nos dedicamos a los proyectos a veces no lo entendemos, ¿no? Yo digo que los proyectos son como los caballos de aquí del hipódromo, que van así como, yo tengo que terminar mi proyecto, ¿no? Y mato al que se me ponga enfrente. Y lo que tengo que entregar es el producto. Sí, tienes que tener el producto, pero lo más importante es generar beneficios que te permitan cerrar la brecha entre la situación actual y la situación a la que quieres llegar. Desgraciadamente esto todavía muchas empresas no lo han entendido. Este PMI, esta asociación que les digo de la que pertenezco, hace cada año un estudio que se llama el Pulse of the Profession, donde les pregunta a las empresas de todos tus proyectos estratégicos, de todas tus iniciativas estratégicas, ¿cuántas de ellas considerarías exitosas? Déjenme hacer una pausa aquí para saber si estamos todos de acuerdo. ¿Cómo considero que un proyecto fue exitoso? Porque tiene el tiempo, costo y alcance, y además generó los beneficios que se supone que tendría que generar, beneficios estratégicos. Y de esta encuesta que le hacen a directivos de empresas de todo el mundo, no es un estudio nada más en los Estados Unidos, resulta que el año pasado se estima que alrededor de solamente el 61% de los proyectos estratégicos que las empresas hacen realmente son exitosos, logran sus objetivos, incluyendo el tema de beneficios. Cuando le presento esta cifra en diferentes foros en los que me toca compartir estas ideas, algunos me dicen, oye, qué bárbaro, qué mal, ¿no? Otros me dicen, no, hombre, pues está rete bueno ese número, ya quisiera ver lo que estamos haciendo en mi empresa. Digo, realmente estos números son relativos. Primero que nada, yo les diría que este número es internacional, no es nada más de Estados Unidos. Es decir, más o menos alrededor del mundo, entre un 50 y un 60% de los proyectos solamente son exitosos. Más o menos la mitad fracasa. Más tiempo, más costo, no entregan los beneficios que se supone que deberían entregar. Ahora, este número, ¿para qué se los presento? ¿Para que nos deprimamos y digamos cuántos proyectos podríamos fallar? No. Aquí la clave es saber qué hacen las empresas que tienen sus proyectos exitosos a diferencia de aquellas que no tienen muchos proyectos exitosos. Entonces, este estudio tiene otro tema bien interesante, que es que clasifica a las empresas en 3 grupos en función de las respuestas que recibe durante la encuesta. El primer grupo es el que le llama los champions, ¿no? Ahora sí le pusieron para que se oiga más rimbombante, los champions, o sea, los chipocludos, podríamos decir en México, ¿no? Que son aquellas empresas que tienen 80% o más de sus proyectos terminados de forma exitosa. En el otro lado del extremo tienen los underperformers, ¿no? Así le dicen en el estudio,
los chafones, ¿no? 40% o menos de sus proyectos son exitosos. Y el tercer grupo pues, son los que están en la mitad, más o menos un 60%. Entonces, por ahí calculen ustedes dónde andan. Chipocludos, chafones o en medio, ¿no? Más de 80% de sus proyectos terminados exitosamente se considera bueno. ¿Por qué no un 100%? Si una empresa les dice que el 100% de sus proyectos son exitosos, una de dos. O les están diciendo mentiras, o es una empresa que no es suficientemente innovadora, suficientemente arriesgada. Siempre hay un porcentaje de proyectos que falla y eso está bien, porque eso quiere decir que intentamos hacer las cosas y ahorita regreso a ese tema más hacia adelante, más hacia el final de la presentación. 40% menos estamos desperdiciando mucho dinero. Más o menos se estima que las empresas underperformers comparativamente gastan 200 veces más, desperdician 200 veces más presupuesto que los champions. Es decir, por cada $1,000,000 de pesos que invierten en proyectos, los champions tienen desviaciones sobre costos solamente de un 2% del presupuesto. Los underperformers alrededor de un 23%. O sea, los champions se gastan $2,000 de más, los underperformers $230,000 de más. Para que se den una idea de la diferencia. Y ahora la pregunta es, ¿y bueno, ¿y qué hacen estos cuates para hacerlo bien? A diferencia de estos que no lo hacen tan bien. Y eso es yo creo que la parte más valiosa del estudio. El estudio tiene varias páginas, tiene varios conceptos, pero déjenme compartir con ustedes los 5 que yo creo que son los más importantes y que el estudio marca como los más importantes. Enfoque en talento, contexto adecuado, gestión estandarizada, aquí me sobró un D, gestión de beneficios y agilidad organizacional. Déjenme revisar con ustedes brevemente cada uno de ellos, sin entrar demasiado en detalle, porque si no los tengo aquí toda la mañana y no pueden ir a trabajar en sus proyectos. Pero primero, al que a mí me parece el más importante, enfoque en talento. Las empresas que hacen bien la chamba son aquellas que realmente se preocupan por tener a los recursos, a las personas adecuadas, con las habilidades y el conocimiento adecuado. El PMI hizo también un estudio el año antepasado, junto con PricewaterhouseCoopers, en donde le preguntaron a los CEOs qué es lo que más te preocupa con respecto a la implementación de tu estrategia, a lograr hacer los proyectos. Y algunos esperaban que iban a decir los CEOs, pues que hagan bien la ruta crítica, ¿no? Que implementen bien el proyecto, que tengan un buen reporte de avance. No, lo que más les preocupa a la gente es tener el talento adecuado para la implementación de la estrategia. Eso es lo que dice el estudio que les preocupa más a los directores. No tengo a la gente con el talento adecuado. No tienen las habilidades que yo necesito para que puedan implementar la estrategia. Por lo tanto, mejorar los procesos relacionados con el desarrollo del talento es una de las partes fundamentales o de los objetivos fundamentales de la mayoría de las empresas. El capital humano realmente como clave económica sustentable. Yo sé que muchos han oído la frase esta de no, lo más importante es nuestra gente, ¿no? Y a la primera de cambio, pum, le corren como a la mitad. Pero, que pudiera parecer que está en contra de esto, pero lo importante aquí es identificar que la capacidad de ejecutar una estrategia reside básicamente en las personas. Y si las personas no tienen las habilidades y no están dispuestas a cambiar, la empresa no va a cambiar. Regreso al caso de Blockbuster que platicábamos hace rato. Ahora, no nomás es la fuerza de ventas, a nivel directivo también tiene que haber una clara idea de qué es lo que se necesita para poder implementar exitosamente una estrategia. Y aquí déjenme compartir con ustedes lo que yo le llamo las 4 paradojas de la dirección de proyectos. De la planeación decimos que es importantísima. No, hombre, hay que planear. Pero ¿qué pasa? Nunca llevamos a cabo una suficiente planeación. No damos el tiempo para que la gente planee. No, ya ponte a chambear, deja de estar haciendo previsiones. Dale, pégale. A pesar de que la gente dice que la planeación es lo más importante, nunca damos suficiente tiempo ni las herramientas para llevar a cabo planes adecuados en los diferentes proyectos que llevamos a cabo. Y esto tiene mucho, esto es un tema que le podríamos reclamar principalmente a la alta dirección de las empresas. De la ejecución es urgente e importante, pero no le asignamos los recursos necesarios. No, pues ¿para qué quieres dinero? ¿No? ¿Para qué quieres tanta gente? Este es el proyecto más importante de la empresa, pero hazte bolas con esos 3 que te dimos, ¿no? Y obviamente los proyectos no caminan.
del control, de la supervisión, del monitoreo, todo va muy bien hasta que ya no. Yo siempre digo que en los proyectos se da lo que se llama la conversación científica. Oye, ¿cómo vas con tu proyecto? Pues bien, ahí la llevamos. Ah, pues échale muchas ganas, ¿eh? Cualquier bronca me avisa, sí, no te preocupes, yo te mantengo al tanto. ¿Y qué tipo de intercambio de información tuvimos aquí? Nada. ¿Qué le pregunté? Nada. ¿Qué me contestó? Nada. ¿Qué pasa con estos proyectos? Que todo va bien hasta que un día ya no. ¿Sabes qué? ¿Qué lo vamos a entregar? No está listo, el sistema no funciona, no han llegado los insumos, el proveedor no ha entregado, porque no tenemos un proceso estructurado de monitoreo y supervisión de los proyectos. Yo le llamo poder, porque me gusta la palabra, pero algunos le llaman autoridad. ¿Y saben cuál es el otro problema que tenemos en todas las organizaciones? No otorgamos suficiente poder o autoridad a las personas que están al frente de los proyectos. Quiero velocidad y compromiso, pero no puedes tomar tu decisión, tienes que venir a consultarme. Las organizaciones realmente ágiles, y al rato regreso a este tema, son aquellas que empoderan a las personas que están ejecutando la estrategia, a las que hacen los proyectos. Déjenme ponerles muy rápidamente, perdón, no tan rápido, las principales responsabilidades del gerente de proyectos y del directivo. Los directivos tienen que establecer los objetivos estratégicos, acercar los recursos, definir prioridades, ayudar con las decisiones, lograr que los beneficios sean definidos y crear el contexto adecuado. Estas son las responsabilidades del gerente de proyectos. Me gusta ahondar brevemente en a qué me refiero con contexto, que es precisamente el título de la fortaleza. Se compone de cultura, procesos, herramientas y organización. Yo le acerco al equipo de proyecto el contexto para que pueda llevar a cabo de manera efectiva la planeación, la ejecución y el control de su proyecto. Reduciendo el riesgo no se elimina, se reduce, se mitiga, y aumentando la probabilidad de éxito de cada una de las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo. Eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Eso es a lo que nos tenemos que abocar si queremos que nuestra organización mejore la forma en la que hacen sus proyectos. Cada proyecto, cada iniciativa es diferente. No es lo mismo implementar un nuevo sistema que crear un proceso diferente, que capacitar a la gente o que abrir un punto de venta en una ciudad en la que no estamos. Pero fíjense que la mayoría de los expertos de estos temas están de acuerdo en que uno de los puntos para garantizar que los proyectos sean exitosos es, a pesar de que cada proyecto sea diferente, utilicemos siempre un mismo método, un mismo proceso, un proceso estándar para la administración de esos proyectos. Las mismas actividades y con los mismos objetivos. Y déjenme darles lo que yo le llamo las 4 dimensiones básicas de la administración de proyectos. En el tema de planeación, lograr que existan planes mínimos con un nivel de detalle adecuado suficiente para la ejecución. En el tema de ejecución, asegurar que los recursos críticos llegan de manera ininterrumpida, evitando en lo posible los recursos multitarea, en lo posible. La gente hace muchas cosas al mismo tiempo, fortaleciendo el equipo de trabajo como una unidad autodirigida, incentivando los inicios tempranos, es decir, esa es la forma elegante del famoso dicho de mi abuelita de hijo, no dejes las cosas para mañana, que puedes hacer hoy. En el tema de control, crear y mantener un sistema de información, tomar decisiones a lo largo de la ejecución del proyecto y manteniendo siempre los niveles de riesgo en una forma aceptable. Y por último, en el tema de poder, autoridad, darle poder y autoridad a la gente que está dirigiendo los esfuerzos para que realmente pueda ejecutar los proyectos. Otro tema que identifica las organizaciones exitosas, la correcta gestión de los beneficios. ¿Este proyecto para qué sirve? ¿Qué beneficio me va a traer desde un punto de vista estratégico? ¿Me va a permitir vender más, reducir mis costos, incrementar mi participación de mercado, mejorar la relación entre mis colaboradores? Las empresas están muy acostumbradas a decir, a ver, dame un caso de negocio, dime cuál es el retorno sobre la inversión. Eso está bien, pero tenemos que ver más allá. Son los beneficios estratégicos. ¿Qué dice mi estrategia? Mi estrategia dice que tengo que mejorar la reputación de mi marca. Ah, pues entonces los beneficios tienen que estar orientados en ese sentido. Y las iniciativas que se generan son aquellas que contribuyen a cumplir con esos beneficios estratégicos. Y
Y la gestión de los beneficios significa también, después que entregamos el proyecto, pues hay que medirlo. Porque decimos, no, hombre, este proyecto nos va a ahorrar $100,000 anuales, mensuales. Ya se hizo el proyecto, oye, ¿alguien está midiendo si efectivamente estamos ahorrando los $100,000? No, pues nadie. Pero seguro sí, porque el proyecto nos salió muy bien. No, hay que medirlo. Y hay que ver si este es el tipo de proyectos que necesitamos seguir haciendo como organización o son otro tipo de proyectos. Yo siempre digo que las empresas necean mucho, ¿no? Definen una estrategia y un tipo de proyectos que creen que son exitosos y le pegan hasta que se acaba el dinero ahí. Las empresas hoy en día tienen que enfocarse mucho más hacia la agilidad organizacional. Hoy en día está muy de moda, probablemente algunos de ustedes hayan oído por ahí hablar acerca de los métodos ágiles. Están hablando del Scrum y de este tipo de cosas. Bueno, más allá de los métodos ágiles, yo les diría, piensen en el tema de agilidad organizacional. ¿Qué significa como organización ser ágiles? Sobre todo en estas épocas de disrupción de las que hemos estado hablando. Agilidad es un cambio de mentalidad en toda la empresa. Si queremos que nuestra empresa, nuestra organización, que es rígida, burocrática, anquilosada, lenta para reaccionar a los cambios, tenemos que pensar en un cambio de mentalidad y movernos hacia realmente ser una empresa más ligera, más ágil. Con una estructura plana, con el empoderamiento adecuado y equipos de trabajo que son autodirigidos, hasta cierto punto autónomos, que toman sus decisiones en función de las directrices que la empresa marca. ¿Qué son cuáles? Las que están en la creación estratégica. Entrega de valor, capacidad de generar una ventaja competitiva, etc. Organizaciones diseñadas para el cambio. Las empresas que no están acostumbradas a cambiar todo el tiempo son las que están falleciendo, son las que están desapareciendo. Todo el tiempo tenemos que estar cambiando. Y si yo ahorita estoy trabajando en una empresa que es terriblemente exitosa, que tiene un montón de buenos productos, yo lo que estaría pensando es cuál es el siguiente cambio que tengo que hacer para mantener ese éxito, porque seguramente hay alguien más que ya lo está haciendo. Y hoy en día puede ser el Nokia de los teléfonos celulares, pero mañana ya no. Todo el tiempo tenemos que estar cambiando. Les decía yo hace rato, los fracasos son parte del éxito. Pero acuérdense que si fracasamos tiene que ser rápido, fail early and quickly, dicen algunos. Mete el dinero, pero si ves que no va a jalar, para ese proyecto inmediatamente. No se castigan. Lo que hacemos aquí en las organizaciones de nuestro país, como en muchos otros, es si alguien comete un error, le damos un montón de cachetadas, ¿no? Los fracasos sirven para aprender. Ok, ya fracasaste, no lo vuelvas a hacer. Y aprende por qué fracasaste y incorporemos eso para que los siguientes proyectos que hagamos, las siguientes estrategias que implementemos, sean todavía mejores. Y por supuesto, pensar en que lo más importante en cualquier organización es la entrega de valor al cliente. Todo lo que hacemos es para darle valor a nuestros clientes y en función de eso sabremos que las organizaciones son exitosas. Vale la pena que ponga un último punto, por supuesto que esto incluye la utilización de estas metodologías, de estos métodos que hoy en día están muy de moda, como la construcción ligera o el Lean Construction, el Scrum, el Kanban, todas estas tecnologías nuevas que vienen, metodologías nuevas que vienen y que precisamente toman de estos principios la forma en la que queremos hacer el trabajo. Pero no es solamente la metodología, sino lograr que toda la organización sea realmente ágil. Hay otros puntos más, pero yo creo que esos 5 pudiéramos hablar como los más importantes. Si quieren, déjenme regresar aquí para recordarlos brevemente para cerrar. Enfoque en el talento, crear un contexto adecuado dentro de la organización desde la parte directiva, una gestión estandarizada de los diferentes proyectos que llevamos a cabo, estar pensando todo el tiempo en beneficios estratégicos y cómo los gestionamos y lograr que nuestra organización sea realmente ágil en incorporar todos estos cambios. Déjenme cerrar con una frase que a lo mejor últimamente se sienten como frases trilladas, todo lo que diga Steve Jobs, pero la verdad es que Steve Jobs tiene frases muy buenas y hay 2 que a mí me parecen memorables. The only way to do great work is to love what you do. Si realmente quieren y aman lo que ustedes hacen, si son apasionados del trabajo que van a llevar a cabo, implementar estas estrategias, implementar la estrategia organizacional se vuelve mucho más sencillo.
Y para hacerlo posible hay que mantener un cierto grado de locura, ¿no? Como dice por ahí, stay hungry, stay foolish, que es la forma en la que lo vamos a poder llevar a cabo. Espero que hayan dejado suficiente tiempo para preguntas y respuestas, y por su atención les agradezco muchísimo. Espero que se hayan llevado 2 o 3 ideas de aquí. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran comentar. Roberto, quería iniciar, por favor, para calentar como el tema de preguntas. Tengo 2 preguntas para ti. ¿Capciosas? No, espero que no. La primera es, siempre hablas en este proceso, este recorrido que hiciste a lo largo de tu presentación, ¿cómo identificas el contexto organizacional, tu experiencia dentro de lo que es como consultor, como capacitador? ¿Cómo identificas en un momento determinado la situación o la condición del contexto organizacional en las empresas mexicanas? ¿Listas para el cambio? Fíjate, muy buena pregunta. Hace algunos años, no muchos, leí un artículo que yo creo que sigue siendo muy vigente y que a mí me gusta mucho, y que dice que en México el entorno empresarial es bien interesante, porque pareciera ser que conviven en un mismo mercado 3 entornos que hasta cierto punto son diferentes. Uno que es el de las empresas tradicionales, familiares, enfocadas a productos que no están en mercados altamente disruptivos y que son empresas que se mueven muy lento, que tienen procesos muy burocráticos y procesos de toma de decisión que están centrados muchas veces en una sola persona, el patriarca de la empresa. Algunas de esas empresas siguen siendo muy exitosas, pero cada vez les va a costar más trabajo evolucionar a mercados más competidos. Por otro lado está el mercado o el entorno de las empresas de gobierno, que este estudio decía, mucha gente está de acuerdo que tal vez sea uno de los más difíciles de evolucionar. En el sector público tenemos muchos vicios, muchas ataduras, muchos problemas que hacen que las empresas ligadas al sector público les cuesta mucho más trabajo. Y por otro lado, tienes otro entorno súper moderno, muy innovador, mucho más ágil, que es el de las grandes empresas mexicanas que están en un entorno internacional y el de muchos nuevos emprendimientos que está generando una generación más joven que estamos viendo hoy en día, de empresas que están acostumbradas a un mercado más competido y a pensar en sí mismas como empresas basadas en tecnología. Mucha gente dice que en el futuro todas las industrias, cualquiera en la que ustedes están, el factor más importante de diferenciación va a ser cómo utilizo la tecnología en mi ventaja. Y utiliza mucho este caso de Uber, ¿no? Que todos hemos visto también recientemente. Uber no es otra cosa más que una empresa de taxis. El taxi es uno de los negocios más antiguos que tenemos en muchas de nuestras sociedades y sin embargo lo revolucionaron completamente basados en ¿qué? En tecnología. Llamar un Uber, pagar con Uber es la cosa más sencilla porque haces uso de la tecnología y empresas como Uber lo entendieron, ¿no? Y entonces todos juntamos ver en ese mismo sentido, la tecnología es la base de nuestra diferenciación estratégica. Estemos en el negocio en el que estemos. Y en ese entorno o en ese contexto hay muchas empresas, ¿no? Entonces, digo, como resumen, es interesante saber que en México conviven 3 diferentes entornos muy distintos y donde por lo menos uno es bastante innovador y eso da muchas esperanzas, ¿no? La segunda, palabras al principio que el valor de las ideas es relativo, pero que en realidad la ejecución es una parte fundamental. El administrador de proyectos, el PMP, vaya, ¿dónde está en eso? Mira, también es un rol que ha evolucionado mucho. Y yo cuando me junto con los del gremio de la administración de proyectos les hago una plática que yo encuentro hasta cierto punto motivacional y les digo que el rol del Project Manager ha cambiado mucho en los últimos años y se ha convertido en un rol mucho más estratégico. Y hago yo una analogía, ¿no? El Project Manager hace unos 20, 25 años estaba en el sótano de la empresa, ¿no? Allá donde hacen los proyectos, y estaba en un nivel muy bajo porque era básicamente considerado un rol operativo, un rol táctico. Pero conforme vamos avanzando en las organizaciones nos vamos dando cuenta que los proyectos realmente son el medio para implementar la estrategia y por lo tanto tener dos cosas:
buena capacidad de administración de proyectos dentro de las empresas y además buenos project managers, se vuelve un factor de diferenciación estratégica. Entonces, yo les hago la analogía que ya hemos subido unos pisos, ¿no? Ya vamos como por el piso 7 del edificio. Y la forma en la que podemos subir al piso 10 tiene que ver con uno de los puntos que les mencionaba hace rato, la gestión de los beneficios. Cuando yo, como líder de un proyecto, de la implementación de una parte de la estrategia, tengo la suficiente información como para decirle a la dirección, mira, este proyecto que dijiste que nos iba a ahorrar 100,000 pesos no nos ahorró nada. Y este otro que dijiste que nos iba a ahorrar 200,000, sí nos está ahorrando, este es el tipo de proyectos que necesitamos hacer. En el momento en que podemos retroalimentar a la estrategia, entonces en ese momento nuestro papel se vuelve crítico en las organizaciones, mucho más importante, y por lo tanto ya subimos al piso 10 y nuestro cheque ya tiene un cero más, ¿no? Que siempre es está abierto, tenemos a Roberto con nosotros, abusemos de él, es una oportunidad para preguntas que ustedes tengan, sean bienvenidos. Gracias, buenos días, Roberto. Hablabas de procesos disruptivos. En este proceso que planteas para los proyectos, ¿qué estrategia se puede implementar para la resiliencia en caso de los procesos disruptivos? O sea, en todo el proceso transversalmente, ¿qué es una mentalidad, es una estrategia estructurada, pero cómo tener resiliencia en caso de disrupción en alguno de los pasos que señalas? Fíjate que, o sea, yo lo enfocaría desde un punto de vista diferente. O sea, cuando hay una disrupción en un mercado, las empresas que están en ese mercado van a aguantar un cierto tiempo, pero eventualmente van a ver su posición seriamente disminuida, si no es que van a desaparecer. La única forma de seguir siendo relevantes en ese mercado es que nosotros también cambiemos, que llevemos a cabo un proceso de transformación. Y eso tiene que ver con la selección de una estrategia exitosa que permita generar valor a nuestros clientes y una diferenciación estratégica, una ventaja competitiva y la capacidad de ejecutar esa estrategia. La capacidad de reaccionar rápidamente. Porque si nos dormimos, nos lleva el tren. Y a lo mejor aquí hablé de 2 o 3 casos internacionales, pero en nuestro país también vemos muchas empresas que todo el tiempo están siendo disrupcionadas, ¿no? Es decir, tener una posición dominante en el mercado y de repente ya no la tienen. No se habla mucho porque no es algo que queramos ver, pero tú ves la posición que tienen, por ejemplo, las 2 grandes televisoras de este país. Una empresa como Televisa que durante años fue impresionantemente exitosa y dominante en ese momento. El valor comercial de Televisa cada vez está disminuyendo más. ¿Y por qué? No porque esté haciendo malas cosas este cuate Azcárraga, simplemente las tendencias y los gustos de los consumidores han estado cambiando. La gente ya no ve tanta televisión como antes. Claro, Azcárraga es bastante inteligente, se ha metido otros negocios que son de telecomunicaciones, pero que no son la televisión. Pero el negocio de la televisión, papá, pues si tú quieres mantener a fuerzas de negocio, va a llegar un momento que vas a desaparecer. Y como este ejemplo, estoy seguro que a ustedes se les ocurren muchos, que a veces vemos son diferentes y a veces poco a poco vamos viendo que van desapareciendo. Acostúmbrense a cambiar, a saber cuáles son los gustos de mis clientes, qué es lo que les genera valor y moverme todo el tiempo hacia allá, moverme hacia donde está evolucionando. Fíjate esta empresa Apple, que hacía computadoras y de repente empezó a hacer cosas para música y luego un teléfono y ahora de lo que más vende pues es de los teléfonos. Y estoy seguro que ahorita deben estar pensando en cómo le hago para generar el siguiente producto que me permita seguir siendo exitoso, porque ya hay alguien que va a salir con un mejor teléfono el día de mañana que nadie, seguro, a pesar de que está tan bueno, ¿no? Y me gusta tanto, pero seguro hay alguien que ya está generando algo que va a disrupcionar ese mercado. Y así es esta economía nueva en la que estamos enfrentados, ¿no? Por favor. Gracias. Qué buena carrera. Roberto, buenos días, muchas gracias por la plática. No, gracias a usted. Nos hablaste un poquito de Kodak, nos hablaste de Coca-Cola, ahorita de Apple, pero también utilizaste una estadística muy interesante que muchas empresas nuevas, muchos emprendedores nuevos al primer año están tronando. Me imagino en la consultora ven muchos casos o analizan muchos casos de los nuevos
la nueva dirección, las nuevas generaciones, ¿qué es lo que está haciendo diferente la nueva generación y qué, a diferencia de los directores de hace 30 años, qué tienen que hacer los directores o cómo tienen que hacer su planeación o convencer al planner para que realmente se logren los objetivos? Fíjate que este tema de los millennials y los boomers es bien interesante. Y hoy en día hay muchos estudios en el sentido de algo que se le llama la administración multigeneracional. Y es verdad que las personas de diferentes generaciones tenemos diferentes motivadores y diferentes estilos a la hora de trabajar. Y yo creo que las empresas que logran hacer bien ese trabajo de definir su estrategia e implementarla correctamente son aquellas, primero que nada, que toman en cuenta esas diferencias y que generan motivaciones y roles de trabajo dentro de los equipos dependiendo de la generación a la que pertenecen las empresas y permiten la interacción entre todas esas diferentes generaciones. Cuando tú dentro de un equipo de trabajo tienes miembros de diferentes generaciones, tienes que diseñar la forma en la que ese equipo trabaja pensando en eso. Si no lo haces, si lo diseñas todo pensando en gente como yo, ¿no?, que dicen que somos de la generación X, seguramente los más jóvenes se van a aburrir, les va a parecer que no es el camino correcto, van a irse para otro lado. Si diseñas todo pensando en los millennials, los de arriba pues van a sentir que no es el trabajo que ellos deben hacer. Entonces lo primero es diseñar ese equipo en función de las diferentes multigeneraciones. Ahora, del tema de millennials nos podremos pasar hablando también mucho rato, ¿no? Y hace rato Manuel y yo estábamos platicando un poco de la relación que tienen los millennials con temas, por ejemplo, como este de los gremios, y que decíamos que el apego de las nuevas generaciones hacia los gremios ya no es tan fuerte como el que tenemos las generaciones anteriores. Otros aspectos que tienen que ver con la implementación de la estrategia, yo creo que tienen que ver con la causa. Dicen que a las nuevas generaciones les importa sí ganar dinero, porque pues, a todos nos sirve el dinero, ¿no? Todos queremos ganar bien, pero aparte, ¿cuál es la motivación intrínseca que tiene este proyecto para mí? Para mí, porque es importante, para mí, porque es retador. Y tenemos que pensar en eso cuando estamos trabajando con generaciones más jóvenes, ¿no? Y obviamente el uso de la tecnología, que se vuelve mucho más intrínseco en la forma en la que trabajamos, ¿no? Y como podríamos hablar de otros temas, pero a lo mejor por ahí va lo principal que nos deberíamos de enfocar. Hace algunos años fui a una presentación que hizo la gente de Microsoft respecto de sus nuevas estrategias y hay una que se me quedó muy grabada, que decían ellos que a nivel internacional y en México en particular, cada uno de los directores de primer nivel tenía asignado a su propio millennial, ¿no? Mi millennial de cabecera, ¿no? Y entonces este cuate lo que hacían con él era rebotar ideas, ¿no? Oye, pues yo pienso que la computadora deberíamos de ponerle un teclado más. No, olvídate del teclado, lo que a mí me gusta es picarle con el dedo, ¿no? Y entonces esto les ayudaba a tener ideas siempre más frescas, porque bueno, los directivos ya son de una cierta edad, ¿no? Yo tengo a mis 3 millennials en la casa, así que no necesito. Y fíjate que mucho ver lo que hacen mis hijos, ¿no? Yo tengo un hijo de 20, otro de 16 y otro de 14, me dicen para dónde va un poco la tecnología y para dónde van las tendencias, ¿no? Ya te platiqué que yo soy muy malo como visionario, yo pensaba que las películas nunca las íbamos a ver en internet, y imagínate cómo está la cosa ahora, ¿no? Entonces uso a mis millennials para darme una idea más de para dónde va la cosa. Bueno, nuevamente les agradezco mucho la atención, muchas gracias por tenerme aquí, mucha suerte en sus proyectos de logística. Gracias. Muchísimas gracias. Nos sorprendió un poco que dijeras que eres generación X, pero real, incluso es como millennial. Vaya, te voy a decir que se lo digas a mis hijos. Gracias por todo. Tenemos un presente para ti. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que compartas con nosotros. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Tengo algunos anuncios previos a esto. Nosotros somos Conalog, tenemos nuestra página electrónica, conalog.org.mx, tenemos nuestra presencia en LinkedIn, tenemos presencia en Twitter, y en realidad, por ejemplo, también nos gusta muchísimo la participación activa de estudiantes. Hoy estamos muy orgullosos de que están con nosotros Elsie, que está Mari, que está David, que está Eden, que realmente bienvenidos. Gracias por participar, estudiantes de la maestría en Ingeniería de la UNAM.
cuesta, sus gafetes, realmente pedimos que estén cerca de nosotros en eso, que nos ayuden a los modelos de reciclaje. Y nuestra siguiente conferencia es el 21 de marzo, en el marco del Logistics Summit. Pues con eso terminamos la sesión del día de hoy. Que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos.